Hermanos, que el Señor les bendiga esta hermosa tarde. Amén. ¿Cuántos estamos felices de estar en la casa del Señor? Amén. Es una bendición poder estar en la casa del Señor, yo siempre lo digo, porque en muchas ocasiones, hermanos, como está dando testimonio la pastora de mis hermanos que han estado en el hospital, cuando uno se encuentra en esa situación, quisiera estar aquí en la casa del Señor. Pero a veces no comprendemos a veces los procesos que el Señor nos hace pasar. Pero todo eso es para honra y gloria de Dios y para que usted y yo busquemos la presencia del Señor en todo momento. No solamente cuando estamos bien, ¿verdad? Ni cuando estamos mal, sino en todo tiempo. Eso es lo que el Señor quiere de sus hijos. Porque la palabra de Dios nos dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No solamente cuando estemos bien, cuando nuestras finanzas vayan bien, cuando todo vaya, como decimos nosotros, color de rosa, ¿no? En todo tiempo. Por eso el salmista decía que su alabanza estaría contigo. Qué hermoso es, hermano, comprender eso, pero cuando estamos en los procesos es difícil, ¿verdad? Pero Dios nos ayude y tenga esa misericordia grande que ha tenido por cada uno de nosotros. Hermano, yo sé que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y nos alegramos de tenerle aquí en la casa del Señor a cada uno. Y es algo bonito, hermano, porque todo lo que se está dando en el transcurso de lo que ha sido esta semana, usted sabe que es Semana Santa, ¿verdad? Le llaman así. Y a mí me llamaba la atención y me recordaba, como siempre le digo, a mi niñez, cuando yo estaba en El Salvador, cómo se celebraba esta semana. Yo no sé cómo recuerdo, cómo se celebraba. Y hermano, pero cuando pasaba o terminaba la semana, ¿cuántos habían en las cárceles? ¿Cuántos habían golpeados? ¿Cuántos habían ahogados? O sea, el ser humano, de lo que quiero llevar es que el ser humano celebra las cosas a su manera y desvía lo que de veramente tenemos que adorar o celebrar es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero cada uno lo hace a su manera, en la cual cuando uno lo hace a la manera de uno trae consecuencias. Eso es lo que le estaba hablando, de lo que sucedía. Yo me acuerdo cuando estaba en El Salvador. Ayer hasta se me olvidó que era sábado de gloria, porque allá me tocó. Gracias a Dios estamos ayunando, el pueblo de Dios estaba ayunando, ¿ven? La iglesia de Dios estaba ayunando. Pero hermano, a lo que voy es que a veces cuando uno recién viene de nuestros países nos acordamos de todo eso, ¿verdad? Pero se imagina, ya tengo 26 años yo acá. De repente como que se me pasan las cosas, aunque sabía que era, esta semana se celebra todo eso, pero se me pasó que era el sábado de gloria. Y cuando me acordé de la noche, dije, ¿a dónde andarían las personas celebrando ahí en El Salvador? O Centroamérica, no sé si todavía siguen celebrando de la misma manera, pero yo me acuerdo que se llenaban los lagos, ríos, bañuarios y todo eso, el mar, ¿verdad? No se diga. Y por eso es lo que decimos, que cómo se celebraba allá a la manera del ser humano, no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a la voluntad de la carne, ¿verdad? Y ayer el hermano hablaba al respecto de eso, de la carne, porque la carne le gusta todo, ¿verdad? Menos lo espiritual. Pero todo lo que es de este mundo le agrada a la carne. Por eso ahí nos dice la palabra de Dios que la lucha del cristiano está el espíritu y la carne. O sea, usted no está luchando contra su hermano, ni contra nadie, ni su familia, sino contra usted mismo. Porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Así que, hermano, podemos ver que usted y yo a través de la palabra sabemos que hoy tenemos Santa Cena, ¿verdad que sí? ¿Y qué es la Santa Cena? Recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Son cosas, hermanos, que el enemigo y el humano, ya por ser el enemigo, ha transversado todo. Y podemos ver, hermano, que aquí en Estados Unidos las tradiciones son ¿cómo se dice? Son absorbidas, pues, por este país y se ponen
a lo que es en práctica, ¿no? Entonces yo no sé, ustedes saben qué es lo que celebran hoy en día. ¿El qué es? Easter. ¿Y qué es Easter? El día de Pascua. Ahora le dicen conejo de Pascua. ¿Cómo ve? Hermano, es impresionante cuando usted empieza a analizar las cosas y cuando empieza a analizar y empieza a observar que las cosas no concuerdan con lo que la palabra de Dios nos dice, porque el ser humano todo lo hace a su conveniencia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se mueve hoy? Lo que es, todo es económico, todo es conveniencia, ¿verdad? Pero a través de la palabra usted y yo sabemos verdaderamente qué es la Pascua, que es algo hermoso saber que nosotros, usted y yo estamos celebrando la Pascua. También es lo mismo, porque la Pascua, hermano, es aquel cordero que fue sacrificado. Sí, Señor. Cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto, de ahí empezó. Pero si vamos un poquito más atrás, también apuntaba allá en Abraham, ¿verdad? Cuando iba a sacrificar a Isaac. Todo eso apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy en día, hermano, todo esto se acaba. Y ahí yo lo quiero llevar. Usted y yo sabemos por medio de la palabra qué es lo que estamos haciendo hoy en día, que se celebra. Es algo hermoso que pasó y que la fecha no es esta tampoco, pero el ser humano le acomodó en esta fecha. ¿Amén? Y eso es casi mundial. Casi mundial, todos celebran esta semana. Pero hermano, lo que lo quiero llevar es que verdaderamente lo que celebra usted y yo no es conejo, no es un huevo, no es nada de eso que se celebra en este país. Y no sé en qué otros países, supuestamente esa cultura viene de Alemania. Pero hermano, lo que lo quiero llevar es que usted y yo sabemos que lo que usted y yo hacemos hoy, con lo que es la Santa Cena, es recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es la base principal que usted y yo sabemos lo que hacemos. Amén. Así que ahora lo quiero llevar, hermano, a lo que es la palabra del Señor. Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10, versículo 21. Y ahí usted y yo vamos a saber, vamos a aprender, hermano, lo que verdaderamente a Dios le agrada. Amén. 1 Corintios capítulo 10, versículo 21. Amén. Cuando lo tenga, me dice amén. Y se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo el 21 y el 22. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pregunta 22. ¿O provocaremos a celo a Dios? Pregunta. Segunda pregunta. ¿Somos más fuertes que Él? Pregunta. Oremos. Padre, buen Dios, le damos gracias, Señor amado, en esta hora. Por esta palabra, Señor, que hemos leído, Señor amado, le pedimos que sea usted obrando, Señor, en nuestras vidas. Hablándonos, Señor amado, a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor. Que sea usted obrando de una manera sobrenatural, Señor. Que esta palabra edifique nuestras vidas, Señor Jesús. Y sea usted obrando en cada uno de los corazones de mis hermanos, Padre, así como ha obrado en la mía. Señor Jesús, en esta hora me pongo en sus manos y le pido que sea usted usando mis labios, Padre, y no sea yo hablando de mi propia cuenta, Señor Jesús. Padre, también pedimos, Señor, y reprendemos toda oposición que se levante en contra de su palabra en esta hora, Señor amado. Padre, que su presencia sea la que habite, Señor amado, en medio de su pueblo. Y que podamos, Padre, sentir ese respaldo suyo en esta tarde, Señor Jesús. Que sea usted obrando y glorificándose, Padre. De antemano le damos la honra y la gloria a usted, Señor amado. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Cuando el Señor me daba esta palabra, hermano, yo la sentí dura. Pero así le dijo Pedro, ¿verdad? Me tocó el hermano ayer: dura es tu palabra, Señor, ¿quién la podrá llevar? Le dice el Señor: ¿qué quieres ir tú también, Pedrito?
No, Señor, le dice, solo tú tienes palabra de vida. ¿A quién iremos? Le dice, si solo tú tienes palabra de vida. Hermanos, a veces parece que la palabra de Dios nos confronta, pero es para nuestro propio beneficio. Es para pulirnos. Es para que usted y yo aprendamos que el amor y la misericordia de Dios es grande. Amén, gloria a Dios. Yo quería y estaba queriéndole poner el tema a esta prédica. Y por más, ¿cuál tema le pongo, Señor? Y lo dejé así. Lo dejé así y cuando estábamos adorando al Señor en la alabanza, ve que uno está viendo para acá, ¿verdad? Y me quedo viendo lo que dice ahí en el otro. El slide está ahí. ¿Qué dice? Santidad a Jehová. O sea que en ese momento le puse el tema. Santidad a Jehová. Amén. Gloria a Dios. Hermano, ¿por qué razón? Porque a veces nosotros somos hijos de Dios desde el momento que recibimos al Señor en nuestras vidas. Pasamos del mundo de las tinieblas al mundo espiritual que es el de Dios, a vida eterna. Pero hermano, en ese momento que hay esa transición, la palabra de Dios dice que somos nuevas criaturas, ¿verdad? Entonces el problema es que a veces las costumbres se nos pegan. Bueno, se nos pegaron y los queremos traer todavía con nosotros. Y la palabra de Dios nos dice que todas las cosas son hechas nuevas. Pero uno todavía como que quiere venir con eso en la mente, no viene esas luchas. Y como le digo a la palabra de Dios cuando me llevaba acá, dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Wow. Está duro, ¿verdad? Señor. Tenemos que ser genuinos. ¿Quiénes somos en el Señor? ¿Podemos vivir una vida cristiana y mundana a la vez? No. No se puede. Porque la carne es atraída al pecado, pero usted y yo sabemos que le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que lo que hacíamos antes ya no lo debemos de hacer hoy. Amén. Entonces la palabra es bien fuerte, hermano, cuando nos confronta, porque a veces nosotros queremos estar en la iglesia, pero queremos estar también allá afuera, siguiendo con las tradiciones de allá afuera. Y hoy en día, hermano, estamos viendo lo que es la apostasía, y en las iglesias está tremendo cómo está llegando, cómo se está filtrando. Y a veces nosotros decimos, no, estamos bien. Hermano, pero ahora está tremendo. Tenemos que pedirle al Señor ese discernimiento de espíritu, porque la verdad, hermano, así a nuestra propia vista no sabemos qué está pasando. Solamente será a través del discernimiento que el Señor nos dé de su Espíritu Santo. Usted y yo podemos definir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Hermano, y tenemos un gran ejemplo en el pueblo de Israel. Y la misma palabra nos dice, y lo vamos a leer, que lo que le pasó a Israel ha sido para ejemplo de nosotros hoy en día. Que nosotros veamos lo que le sucedió a Israel por desobediente y que nosotros nos apartemos de los errores que cometió el pueblo de Israel para ser santos delante de Dios. Amén. Santo quiere decir apartado para Dios. Amén. O sea, usted y yo somos apartados para Dios. Somos el pueblo de Dios. Entonces tenemos que caminar tal y cual somos, como pueblo de Dios. Amén. Porque de otra manera, como dijo el hermano, hoy no hay diferencia de un cristiano a uno que camina en el mundo. En el vestuario, en el peinado y todo lo que usted le quiera buscar. Es muy difícil, ¿verdad?, encontrar la diferencia. Pero es importante saber quiénes somos en el Señor. Cuando participamos de la cena del Señor, usted y yo tenemos que saber que estamos haciendo algo, lo que nuestro Señor Jesucristo dijo: hacedlo en memoria de mí, hasta que Él venga. Entonces sabemos, hermanos, que usted y yo le pertenecemos al Señor y tenemos que caminar de esa manera que nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar. No de la manera que nosotros creemos, no de la manera que cuando leemos la palabra nomás agarramos lo que nos conviene y lo que no nos conviene no. No, por eso tenemos esa bendición que tenemos la palabra escrita. Y ahora por eso le hablaba de las tradiciones, ¿no? Cómo el enemigo ha transversado todo.
Y cuando usted pone a analizar lo que hoy se celebra en este país, no tiene que ver nada con lo que nuestro Señor Jesucristo hizo allá en la cruz del Calvario. Nada tiene que ver. Pero si usted le pregunta a la gente, qué felicidad para ellos. Es día de compartir con la familia. Es día de ir a buscar a... Sí, los huevos, ¿verdad? Los esconden. Yo soy jardinero y todavía cuando voy y soplo debajo de los árboles, ahí salen los huevitos. Y los abro y tienen los dulces, chocolate, cualquier cosa traen ahí. Pero usted y yo tenemos la palabra, la cual nos dice que lo que es lo que verdaderamente celebramos. Nosotros lo hacemos cada primer domingo del mes. Y hoy cayó el primer domingo del mes, que es la cena del Señor. Amén. Entonces podemos ver que usted y yo somos ilustrados a través de la palabra, qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Y vamos a ir un poquito más atrás para que les voy a explicar un poquito lo que el pueblo, los errores del pueblo de Israel cometieron y tuvieron que pagar las consecuencias. Y por eso el Señor nos habla hoy a nosotros, para que nosotros no paguemos las consecuencias que vienen de las malas decisiones que a veces nosotros tomamos. Amén. Vamos a ir al versículo 1 del capítulo 10 y vamos a leer hasta el 4. Y así nos dice la palabra del Señor, miren, en el versículo 1 del capítulo 10 del mismo 1 de Corintios. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, está hablando del maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Hermanos, lo que le quiero decir aquí es que todo el pueblo de Israel que salió de Egipto vio la mano de Dios obrando en la vida de ellos. Cómo Dios los sacó de la esclavitud y los hizo libres y los trajo en ese desierto. Y cuando llegaron al Mar Rojo, vieron la mano de Dios obrando a través de Moisés y el mar se abrió. Y todos pasaron. Amén. Todos fueron bautizados, dice, por la nube y por el mar. Hermano, ¿y será que alguno de ellos no vio todo eso? Todos lo vieron. Por eso el apóstol Pablo dice, como dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, dice, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. O sea, no quiero que ignoréis. O sea, todos estuvieron ahí. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Usted y yo hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos sido bautizados por un mismo Espíritu. Pero aquí viene el punto. ¿Estamos agradecidos con el Señor? Amén. Por esa salvación tan grande que nos dio. Amén. Todos, ¿verdad que sí? No hay excepción de personas. Todos los que hemos recibido del Señor. Gloria a Dios. Ahora, lo importante aquí viene. ¿Cuál es la entrega con el Señor? Sigamos leyendo y para ahí lo llevo. El 5 hasta el 10 vamos a leer. Oigan lo que dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. 7. Ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y
perecieron por el destructor. Wow. ¿Por qué dice que están escritas estas cosas? ¿Para ejemplo de quién? De nosotros. Ahora, la pregunta que yo le hacía: todos hemos sido bautizados por un mismo espíritu cuando recibimos al Señor. Ahora, ¿cómo está nuestra entrega delante del Señor? ¿Todavía nos acordamos de las cosas que hacíamos allá en el mundo? ¿Todavía las practicamos? Porque uno no sabe, ¿no? Porque, hermano, es fácil, mire, estar en el trabajo, como dijo el hermano, y oír hablar a los demás malas palabras, y de repente cuando usted siente también usted ya la está diciendo, si no tiene cuidado. O estar escuchando música, usted tal vez no llevó grabadora, ¿verdad? Pero está escuchando música y de repente, eso del diario en las fábricas y compañías, hermano, llevan sus radios, les dejan a los patrones que llevan sus radios y está sonando la música mundana y usted está entre medio de ellos. Y de repente, ¿qué pasa? Suena aquella música que antes le gustaba. Y empieza la carne a ¿qué? A deleitarse si usted no tiene cuidado. Porque usted dice, ok, pero si usted sabe, pero le digo, depende de usted y de mí. La capacidad. Entonces, hermano, por eso le digo, o sea, estos errores, como dice la palabra, el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, hermano, los está molestando, porque en Corintios había una idolatría tremenda. Pero les está diciendo a tiempo, porque la palabra de Dios es así. Nos habla a tiempo y fuera de tiempo, para que usted y yo aprendamos y caminemos recto delante del Señor. Amén. Y no nos equivoquemos, hermano. A veces parecen cosas inocentes para nuestros ojos, pero cuando descubrimos la raíz de todas esas cosas que está debajo, nos damos cuenta que hay cosas que el Señor reprende del demonio que está ahí metido. Porque qué cosa tan bonita el chocolatito, forma de huevo, dice. ¿Qué tiene de malo eso? Hasta rico con los chocolates, dice. ¿Verdad que sí? O sea, a nuestros ojos, pues. Pero cuando empezamos a ver de dónde viene todo eso, usted se da cuenta que es una idolatría, lo que se está formando ahí. Se está dando ahí, la que se ha manejado, de dónde viene. Entonces, pero si nosotros nada más vemos con nuestros ojos, y esto es bonito, no le afecta a nuestros hijos, pues también entramos a esa idolatría sin darnos cuenta. Por eso es importante, hermano, que mire lo que la palabra de Dios nos dice y veamos lo que le pasó al pueblo de Israel, para que a usted y a mí no nos pase lo mismo. Porque la palabra de Dios nos habla, hermano, y mire en el 8 que dice, cuando dice ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. O sea, el Señor es amor, es misericordioso y es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Entonces, hermano, no le estoy diciendo esto para que usted se asuste, sino, hermano, porque la palabra de Dios es verdad. Y la palabra de Dios es verdad, y Jesús dijo, ni una tilde, ni una palabra pasará sin que sea cumplida. Entonces tenemos que tener cuidado cómo nosotros nos conducimos hoy en día, hermano. Y mire lo que dice, porque a veces nosotros decimos, no, pero es que, hermano, usted no sabe la prueba que yo estoy pasando. Mire, y aquí y allá, no, hermano, mire, el Señor es bueno y Él está con nosotros en todo momento. En el versículo 11, sigamos, y dice así, mire, y estas cosas, vuelve a recalcar el apóstol Pablo, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes alcanzando los finales de los siglos, vuelvo otra vez, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, ¿para quién es este ejemplo? Para usted y para mí, ¿verdad que sí? El 12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Aquí no dice que está firme. El que piense estar firme, mire que no caiga. Porque, hermano, es muy fácil ver los errores de los demás, ¿verdad que sí?
pero casi siempre no nos vemos nuestros errores. Entonces podemos ver, hermano, que tenemos que, a través de la palabra, edificarnos unos a otros. Y saber, hermano, que tenemos que estar, mientras tengamos vida, tenemos que estar siempre buscando de Dios. Porque mientras hay vida, hermano, usted y yo, no cree que ya la tenemos hecha. La lucha no termina, hermano, hasta el día que usted y yo partamos de esta tierra. Amén. Porque las tentaciones están a la orden del día. Y podemos ver que la palabra de Dios también nos habla de eso. En el 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y lo dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar, ¿qué? Para que podáis soportar la prueba o la tentación. Entonces puede ser, hermano, que usted diga: que usted no sabe la tentación que me ha llegado a mí, usted no sabe la lucha que yo tengo. Todos tenemos lucha, pero el Señor ha sido bueno y nos ayuda y está allí siempre para fortalecernos, y usted y yo tenemos que correr a los brazos del Señor cuando llegue una tentación. ¿Ok? El detalle está que a veces nosotros es al revés, ¿verdad? Corremos a la tentación, no a los brazos del Señor. Entonces tenemos que saber, hermano, que usted y yo tenemos esa lucha siempre, porque la carne siempre es atraída al pecado, ¿verdad? Entonces, pero esa es la lucha entre el espíritu y la carne. Ayer el hermano lo decía. Es impresionante, hermano, cuando usted tiene que tomar una decisión, un ejemplo como lo que ponía el hermano. Para servirle al Señor siempre somos puras excusas, que no tengo tiempo, que no puedo, y así estamos siempre diciendo, poniendo excusas, en cuando sabemos que, como dijo el hermano, si nos sale un trabajito por ahí, no vamos a decir que no. Yo cuando estoy trabajando y llega una persona que no es mi cliente y me dice: ¿tiene tiempo de hacer mi yarda? Le digo: sí. ¿Cómo que no? Sí. Yo le digo: sí. Porque si yo le digo no, va a buscar a otro. ¿Para que sí? Pero cuando nos dicen un privilegio en la iglesia, ¿qué hacemos? Hay que pensarlo, ¿verdad? Entonces, hermano, pero es lo que lo quiero llevar es de que nosotros a veces estamos en esa lucha. Nadie somos perfectos. Nadie somos perfectos. Porque el que diga que es perfecto ya no tendría que estar aquí, tendría que estar en el cielo. Porque el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos enseñó el camino, la verdad y la vida. Amén. Así que, hermano, dice que no ha venido una tensión que no podamos soportar a nosotros. Y con ella el Señor nos ha dado la salida. Depende si usted corre para la salida o corre para otro lado, ¿verdad? Entonces podemos ver de que Dios tiene ese cuidado de nosotros. En el versículo 14 nos sigue diciendo: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y la idolatría es aquello, hermano, que usted pone en primer lugar. Ahorita la tecnología, pues el teléfono, la computadora, hasta un hijo. Si usted lo pone en primer lugar antes que a Dios, usted está idolatrando a su hijo, a su esposo, a su esposa, a lo que sea que usted ponga en primer lugar, a su carro, a su casa, a todo eso, es idolatría. Entonces tenemos que tener cuidado. 15 dice: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Y eso es lo que va a decir ahorita en el 16. La copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Pregunta. El pan que partimos ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Oiga bien, ¿qué dice? El 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El 18 dice: mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios. Pregunta: ¿no son partícipes del altar? Oiga bien.
19. ¿Qué digo pues? Sigue preguntando. ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ay, hermano, cuando nos dice esto, usted puede, yo puedo pensar, no, ¿de qué estoy participando yo? ¿Verdad que sí? Porque hay cosas que le digo que pasan en la vida de nosotros y no pensamos que lo estamos haciendo. Y cuando el apóstol Pablo se refiere a los gentiles, está hablando a los que no son el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía el conocimiento que era el pueblo de Dios, y los gentiles adoraban a cualquier imagen que ellos creían que era su Dios. Por eso dice el apóstol, ellos lo hacían a los demonios. Pero el pueblo del Señor sabe que el único Dios que merece toda honra y toda gloria es nuestro Señor Jesucristo. Amén. A Él sea la honra y la gloria. Y usted y yo sabemos, hermano, que hoy este día, usted y yo no tenemos que participar de lo que hace el mundo, sino de lo que Jesús mandó a hacer. Amén. Que es recordar su muerte y resurrección. Amén. Porque a través de ella usted y yo tenemos vida y vida eterna con Él. Amén. Él es el Cordero. ¿Cuál conejo ni el que otra cosa? Jesús es el Cordero. Amén. Y Él es el Cordero que vino a pagar por su vida y por la mía. Amén. Por la mía. Dios, aleluya. Entonces podemos ver, hermanos, que tenemos que tener cuidado de lo que hace el mundo. Los gentiles, dice el apóstol Pablo. Pero usted y yo tenemos, hermano, la palabra de Dios, la cual nos dice que somos pueblo escogido por Dios. Nación santa, ¿verdad? Sacerdocio. ¿Cómo nos dice el Señor a nosotros a través de la palabra? ¿Cómo nos trata? La niña de sus ojos. ¿Cuántas promesas tiene el Señor para nosotros? Porque somos su pueblo escogido por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo nosotros nos conducimos viendo todo lo que pasa en el mundo? Pero usted y yo sabemos que somos apartados para Dios. Somos santos. Quiere decir apartados para Dios. Santidad a Jehová. Usted y yo tenemos que tener santidad a nuestro Dios. Guardarnos para Él. Vivir para Él. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, mas el morir es ganancia. O sea, todo el tiempo que usted y yo vivamos, lo vivamos para Dios, no para el deseo de la carne. El problema está en nosotros que ¿qué alimentamos más en este mundo? ¿El espíritu o la carne? ¿Qué es lo que estamos fuera? ¿El espíritu o la carne? El espíritu se alimenta y se fortalece a través del ayuno, la oración y la palabra. ¿Y la carne? Todo lo que es del mundo, todo lo que le gusta, ¿verdad? Hermano, es impresionante saber lo que usted y yo somos en el Señor. Somos ese pueblo escogido de parte de Dios. Y no tenemos que caer en las tradiciones de este mundo, sino mantenernos firmes y alejados de todo eso que contamina al pueblo de Dios. Amén. La contaminación es dura. Por eso Jesús le decía a los discípulos que se guardaran, ¿verdad?, de la levadura. De los fariseos le decía. Pero era de la doctrina de ellos. Entonces usted y yo tenemos que guardarnos de todo eso que antes hacíamos y que corríamos tras de esas fuentes que se dan en el mundo. Pero ahora usted y yo tenemos que correr tras la fuente de Cristo. Amén. Es la fuente que para que usted y yo dice que cuando bebamos de esa fuente, ya vivimos de nuestro interior, fluye ¿qué? Río de agua viva para vida eterna, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que tener esa convicción y esa seguridad y esa certeza. ¿Quiénes somos en el Señor? ¿Por qué estamos en este mundo? Jesús cuando oró dijo, Padre, no ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque Él sabía que iban a haber muchas cosas que usted y yo vamos a pasar por este mundo. Muchas angustias, muchas aflicciones, muchas cosas que nos iban a gustar a los ojos. Y que a veces participamos de eso, a veces sin darnos cuenta, decimos nosotros. Pero que Dios nos ayude, hermano, para que podamos abrir nuestros ojos espirituales y pedirle a Dios que nos siga guiando. Porque no es fácil lo que está pasando hoy en el mundo. Como dije, la apostasía, hermano, es triste ver, hermano, yo no sé cuántos escuchaban música mundana cuando andaban en el mundo.
Y es triste ahora escuchar esa música, pero con letra cristiana. A mí, yo ya lo he testificado, a mí mi papá una vez me agarró escuchando una música mundana cuando era chiquito, cuando era pequeñito. Y un día de estos escuchando, de repente escucho esa música en una radio, en una emisora cristiana, y le escucho la música, y cuando sonó la música la reconocí. Dije, ¿por qué están tocando esto? ¿Por qué están tocando esto aquí? Si es cristiana, dije yo. Pero cuando empiezo a escuchar la letra, pues ya tenía letra que hablaba de Dios. Y dije, ¿y esto qué es? O sea, lo que le estoy diciendo, hermano, que fácilmente podemos caer en ese error, pues, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser sabios y guardarnos porque somos pueblo del Señor. Y mientras estemos en este mundo, hermano, tendremos luchas, tendremos aflicciones, pero de todas ellas nos librará Jehová. Amén, gloria a Dios, Amén. aleluya. Y por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios, hermano, que se cuiden, que se guarden, porque no pueden participar de las cosas del mundo y de las cosas de Dios. Que nos definamos quiénes somos. Somos hijos de Dios, somos un pueblo de Dios, por lo cual no tenemos que participar de las cosas que el mundo ofrece. Amén. ¿Le leímos el 20 o cuál leímos? El 19. 20. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. ¿Por qué no lo sacrificaban a Dios ellos? Porque ellos no conocían a Dios. Ellos, según a los dioses que adoraban, eran sus dioses, pero no era el Dios verdadero. ¿Sí? Entonces, por ignorancia, por falta de ¿qué? De conocimiento. Por eso el Señor lo dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero qué bendición tenemos, hermano, a través de la palabra, usted y yo, que tenemos el conocimiento de lo que a Dios le agrada por medio de la palabra de Él. Y nos dice que quedaron escritas estas cosas como ejemplo para nosotros, para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron, para que así usted y yo tengamos una vida aquí en la tierra guardándonos para el Señor, no cometiendo los mismos errores. ¿Se imagina que usted va siguiendo a alguien y se tropezó? ¿Usted cree que se va a tropezar? Si usted ya ve que ahí está el obstáculo donde el que iba adelante, usted se tropezó, ¿verdad? Hablando literalmente. Así es, sí, señor. ¿Verdad? Yo me acuerdo una vez veníamos, aquí está mi hermano, no me va a dejar mentir, cuando estábamos pequeños, no había tele en la casa y nos fuimos a ver, los viernes salía una película y nos fuimos, un cortometraje era, y nos fuimos a ver donde un tío y había llovido, hermano, y en la noche ve que ahí se pone pero oscuro, ahí en el campo, ¿verdad? Y pues me acuerdo que estaba pequeñito, me acuerdo que mi hermano Joel iba enfrente, mi hermano Che iba en medio y yo iba atrás, creo. O no, a mí me pusieron en medio porque me dio miedo ir atrás. Ajá, yo iba en medio, ya me acordé. Pero Joel iba delante de mí y no se veía nada, hermano. Y de repente, cuando vamos caminando, no sé si él se acuerda, cuando vamos caminando veo que mi hermano se tropieza en una vaca, porque las vacas de nosotros se quedaban en el camino a dormir. ¿Sí te acuerdas de eso? Que salimos de donde tío Pablo y íbamos caminando por donde tío Toño, ahí estaban echadas las vacas. Y me acuerdo que él se tropezó encima, casi cayó encima de la vaca. Y yo cuando vi que él se tropezó, yo me quedé parado porque la vaca hizo un ruido, ¿verdad? A lo que voy, que si usted ve que alguien se tropeza, usted no se va a tropezar, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios nos dice que nos ha dejado ejemplo para que usted y yo caminemos rectos delante de Dios, que no cometamos los errores que ellos cometieron, que no provoquemos la ira de Dios. Amén. Hermano, es importante saber que lo que usted y yo estamos haciendo, vamos a participar ahorita, que es la Santa Cena. Estamos conmemorando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y que Él es, hermano, usted y yo sabemos que eso es lo que celebramos hoy en día. No otra cosa. Porque la verdad es de que fácil nos podemos confundir, ¿verdad? Porque cuando yo escuchaba esa palabra, el conejo de Pascua, dije, ¿qué tiene que ver un conejo? ¿Verdad? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta. Y yo investigué un poquito. Y esto viene desde años. Y como le digo, esta cultura viene de Alemania. Por esta fecha es lo que le llaman ellos la primavera, ¿verdad? Donde todo vuelve a nacer de nuevo supuestamente y todo es fértil. Entonces, el conejo significa fertilidad.
Y los huevos, lo que significa el huevo es vida. Porque cuando las gallinas empollan sus huevitos, sale un pollito, ¿verdad? Entonces a eso es lo que ellos se basan. Y lo tomaron de esa manera. Pero usted y yo sabemos que lo que significa es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nada que ver con lo que el mundo hace. Así que usted y yo tenemos que tener o estar conscientes de lo que estamos haciendo. ¿Ven? Entonces, hermanos, podemos ver de que el pueblo del Señor, ¿cuántos no quedaron en el desierto? Todos los de 20 años para arriba que salieron de Egipto quedaron en el desierto porque no le creyeron al Señor. Y así sucesivamente pasaron 40 años en el desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas. Y ahí pasaron muchas cosas, todas las que vimos. Y ahí quedó el pueblo de Israel, los que no le creyeron al Señor. Pero los menores de edad entraron a la tierra prometida. Solo 2 que salieron de Egipto entraron. ¿Quiénes fueron? Soy Caleb. Eso, estamos bien bíblicos, ¿verdad? O sea, tenemos conocimiento de la palabra. A usted y a mí no tan fácil nos van a engañar. Si alguien viene y nos dice esto y esto y esto. ¿Usted se ha fijado que hoy en día vienen y nos hacen preguntitas? No sé si usted le han hecho preguntitas. Y le preguntan, ¿dónde está el paraíso? ¿Está en la tierra o está en el cielo? ¿Quién fue la esposa de Adán? Ya sacaron otra esposa, ¿verdad? Ya no Eva, sino antes de Eva, ¿quién era? Hermano, ya es bien impresionante todas las preguntas que le hacen, pero yo les respondo y les digo, miren, la verdad yo no sé. Y si eso me ayudara para alcanzar la salvación, yo ya lo voy a investigar. Pero por saber tanto, o tantas cosas que la gente quiere saber, ¿le diera la salvación a uno? Qué bueno, ¿verdad? Investigaríamos y preguntaríamos quién es, de dónde salió la tal, ya no me acuerdo el nombre de la que dicen que salió primero. ¿Cómo? Libia, esa, de tal Libia. ¿Y que dónde está el paraíso? Si está debajo de la tierra o está en el cielo. Y son preguntas que a uno le hacen. Yo no sé si usted le ha hecho. Pero yo lo que les digo es que a mí, para mí, y es para mí, ¿no? Yo no sé usted cuál respuesta le dio. Para mí lo importante es que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque no me da a decir de saber de dónde salió la esposa o dónde está el paraíso si no voy a estar en el paraíso. Entonces les digo, no, para mí lo importante es que mi nombre, como Jesús dijo, no se alegren de lo que hicieron ustedes. ¿Verdad? Cuando los discípulos llegaron gozosos, que habían leído Jesús, los demonios se sujetaban, los enfermos sanaban. Dijo Jesús, no se alegren de eso, más gócense que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces eso es lo que buscamos, hermanos, hoy en día, que hagamos conciencia que el Señor es santo y pide santidad a Él. Usted y yo tenemos que guardarnos en santidad al Señor, de que estamos en la lucha, porque la santidad es apartados para Dios, guardados para Dios. Eso es. Porque usted dice, mira, el hermano, falta que les hagan nomás ¿cómo le llaman? La gloria de las alitas. No, hermano, eso no significa. La santidad es apartado para Dios. ¿Ven? Entonces podemos ver, hermano, que el apóstol Pablo le dice a los de Corintios, no podemos participar de las dos cosas. Tenemos que saber quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo. Y no nos confundamos con lo del mundo y con lo de Dios. ¿Amén? Las cosas de Dios son santas y sagradas, por lo cual usted y yo tenemos que hacerlo de esa manera. Porque dice en el 22, o provocaremos a celo a Dios. Dios es celoso. Y Él no comparte su gloria con nadie. Así que tenemos que tener cuidado, hermano, a quien nosotros le servimos. Que sí es amor, pero también es fuego consumidor. Y dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así que tenemos que tener cuidado, porque cualquier decisión, cualquier acción que nosotros hagamos va a traer consecuencias, sean buenas o sean malas, porque la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Un árbol, ¿por qué se conoce?
Mira, hermano, ahorita yo apodé en el invierno, apodé todas las rosas que, de los clientes, ¿verdad? Y empezaron a brotar ahorita en la primavera. Pero ¿usted cree que yo sé qué color es la rosa? Todas son iguales. ¿Cómo es que yo me doy cuenta de qué color son las rosas? Hasta que sale la flor, ¿verdad? Así, oh, esta es blanca, esta es amarilla, esta es roja, hay muchos colores, pero mientras no dé la flor, yo no sé de qué color es, no se distingue, ¿verdad? Pero eso dice la palabra, por su fruto, lo que usted y yo hacemos, por eso lo vamos a conocer ante el mundo y ante los hermanos. Si somos hijos de Dios, o todavía andamos caminando como allá caminamos en el mundo. ¿Por qué decimos en el mundo? Porque cuando andábamos, cuando no le seguíamos al Señor, nosotros andábamos libres según nosotros, lo digo yo, así, libres según nosotros, pero la palabra de Dios que nos dice que esa era esclavitud al pecado. Estamos esclavizados al pecado y Jesús vino a eso, a libertarnos, a hacernos libres del pecado. Amén. Así que, hermanos, tengamos cuidado porque dice, ¿somos más fuertes que Dios? Hace otra pregunta a Pablo. ¿Somos más fuertes que Dios nosotros? ¿Que le vamos a ganar a Dios en hacer la voluntad de Él? No. Pero Él en su amor y en su misericordia nos entiende. Y hay un salmo que dice que Él se acuerda que nosotros somos polvo. De la tierra fuimos formados. Y en su amor y en su misericordia Él se acuerda. Por esa misericordia de Dios es que usted y yo estamos aquí esta noche. Y no hemos sido consumidos. Porque, hermano, es duro, es difícil, hermano, tantas cosas que nos pasan y nosotros a veces nos volvemos rebeldes. Si las cosas no nos salen bien, ya no queremos trabajar en la obra del Señor. Pero como dijo el hermano ayer, cuando tenemos el trabajo circular hasta, nos tratan mal y pues tenemos que aguantarlo, ¿verdad? Ni le decimos nada al patrón porque nos va a correr si le decimos algo. Y nos aguantamos aunque no nos guste, ¿verdad que sí? Pero aquí tantita cosa nos dicen y nos van exhortando por medio de la palabra. Y nos enojamos. Dice, y es por nuestro propio bien. Porque es Dios hablándonos a través del hermano o hermana que está predicando. Entonces tenemos que ver, hermano, que Dios tiene cosas grandes para nosotros, pero nos pide que nos guardemos del mal. Que no caminemos conforme nuestra voluntad, sino que caminemos conforme a la voluntad de Dios. Porque de esa manera usted y yo vamos a llegar a la tierra prometida. ¿Ven? Que le creamos al Señor. El apóstol Pablo también dice que estamos en una carrera, hermano, en la cual no se trata de llegar primero, sino que lleguemos al final. Una carrera de perseverancia. Porque es fácil, hermano, cansarnos si nosotros corremos. Pero no, por eso la palabra de Dios nos dice que perseveremos en la palabra del Señor y nos mantengamos firmes en todo momento, sabiendo y teniendo ese discernimiento, ¿esto es de Dios o es del mundo? ¿Qué es lo que le agrada a Dios o qué es lo que no le agrada a Dios? Hermano, porque, mire, yo le digo una cosa, lo que dice la palabra del Señor, lo que le dije, que por los frutos los conoceremos, ¿verdad? Entonces, cuando yo era pequeño, me acuerdo que muchos participaban de la cena del Señor, algunas personas, no todos, hay ciertas personas que yo conocí, que participaban de la cena del Señor, hermano, porque la gente viera que la persona no andaba mal. O sea, de apariencia lo hacía. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que nos examinemos. ¿Okay? Que nos examinemos cómo está nuestra vida delante de Dios. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, hermano? Que tengamos cuidado con lo que hacemos. Porque usted y yo no podemos esconder de los pastores. ¿Verdad que sí? No podemos esconder de los hermanos, de la esposa, del esposo, los hijos de los padres. Pero del ojo de Dios, ¿quién se esconde? Nadie. Ahí estamos, ¿bien? Dios nos ve. ¿A dónde nos iremos? Que no esté la presencia de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir con esto, hermano? Que seamos sinceros con nosotros mismos, porque Dios ya nos conoce. Por eso la palabra es examinémonos. ¿Cómo estamos delante de Dios para tener paz?
Entonces, hermano, es una bendición poder saber, hermano, que nosotros hoy en día estamos celebrando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, ¿cuántos están preparados para participar de la cena del Señor esta noche? Amén. Gloria al Señor, hermano, de algo bonito, algo maravilloso que usted y yo vamos a hacer en este momento. Y como le digo, la palabra nos dice: examinemos nosotros mismos. Y es bien importante, hermano, porque la palabra de Dios nos exhorta que sepamos lo que estamos haciendo y qué es lo que significa. Porque hoy en día usted no va a llegar, porque nosotros vamos a dar cuenta al Señor. Y no va a llegar y le va a decir: Señor, es que a mí no me explicaron de qué se trataba la Santa Cena, qué significaba. No, todos sabemos lo que significa a través de la palabra: muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo dijo: hacedlo en memoria de mí. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Gloria al Señor. Mientras usted y yo adoramos al Señor, le pueden avisar a los hermanos que están allá, por favor, en la clase. Gracias.